Gignac es goles y golazos, es títulos, 1, 2, 3, 4 y hasta 5. Él solito con más campeonatos que muchos equipos en México, o bien los mismos. Es leyenda, es el bómboro, es André, Gignac, Gignac o como le quieras tú decir. Es el francés más mexicano que existe. Es el que conecta con la gente, con la afición. Podríamos incluso decir que Gignac es Tigres. Soy mexicano y me encanta ser mexicano. ¡Por quinta vez! No puedo hablar español, soy mexicano, güey. Hoy en esta crónica repasaremos su carrera entera. André Pierre Christian nacía en Martigues, en el sur de Francia, cercano a Marsella y también al mar, a la Costa Azul, sin mucha solvencia económica, al contrario, pasando dificultades para llegar a fin de mes. Hijo de un bombero, de un hombre prácticamente idéntico a él. Empezaba desde los 10 años en las fuerzas básicas del Martigues, el equipo de su ciudad, pero en ese club sería muy difícil poder debutar y para seguir sus sueños se tuvo que mudar del otro lado del país, hasta el noroeste. A sus 17 llegaba al Lorient. Ahí solamente necesitó de 2 temporadas para llamar la atención del entrenador. Lo debutaban en el 2004 a sus 18 años en la segunda división francesa. Entró de cambio y apenas a los segundos de ingresar, gol de André. El gustito le duró muy poco, ya que era muy joven y le daban contados minutos. Solo pudo hacer un tanto más en esta campaña y lo mandaban a préstamo. Caía hasta la tercera división. Jugando para el Pau pudo incrementar su racha goleadora y cuando regresaba al Lorient, el equipo ya había ascendido a la Ligue 1, así que haría su debut en primera división. Titularísimo, inamovible y aparte el máximo anotador de la plantilla. Fue así que empezó a llamar la atención de otros clubes mucho más importantes, apenas con 21 añitos. El Lille ya tenía un acuerdo, un precontrato por Gignac, 4.5 millones de euros, pero entraba a la pelea el Toulouse. Ellos ponían la misma cantidad de dinero y el doble del sueldo para el delantero, así que sin pensarlo mucho, Toulouse, su siguiente equipo. Daba un paso al frente en su carrera, pero parecía que retrocedía. Solo pudo hacer 3 goles, 3 tantos en casi 40 partidos. Quedaban en el lugar 17 de la tabla, solo 2 puntos de descender. Así que empezaban las críticas. Un fiasco, un fracaso de jugador. Pero André, ante la presión, se crece. Empezaba la 2008-2009 y ahora sí, goles. Goles tras goles, dobletes tras dobletes. Se ponía en la punta de goleo en Francia, recibía el premio a mejor jugador del mes, superaba a Karim Benzema como el máximo anotador del campeonato y entonces Le Bleu, la selección. Recibía su primer convocatoria a sus 23 años, debutaba ante Lituania y asistía para Franck Ribéry, compartiendo cancha con Thierry Henry, con Patrice Evra, Anelka y claro, el extremo estrella del Bayern Múnich. Pasaba de estar en el hoyo, cerca del infierno, de casi descender con el Toulouse a terminar en el 4º lugar de la tabla, acceder a competencias europeas, nominado al mejor jugador de la temporada, dentro del mejor 11 del año y goleador de la Ligue 1, 24 tantos marcados. Gignac, nuevo delantero a seguir en Francia. Se quedó para una campaña más en donde recibía siempre convocatorias en la selección. Hacía sus primeros goles en las clasificatorias a Sudáfrica, a la Copa del Mundo. Mantuvo el buen ritmo con el Toulouse y fue por esto que Raymond Domenech le convocó para su primer mundial, el 2010. A sus 24 años viajaba al torneo más prestigioso de todos, portando la número 11 en la espalda, aunque sabía perfectamente que no partiría como titular. Ese puesto era de Anelka y de nadie más. Jugó en los 3 partidos, contra Uruguay, contra Sudáfrica como titular y le dieron 45 minutos ante México. La primera vez que tenía contacto con este país. No pudo marcar ni un gol ni tampoco avanzaron de grupos. Vivió un fracaso gigantesco con la selección, pero él, en lo personal, atravesaba un gran momento. El Toulouse le quedaba chico, así que vendría un cambio de club. Se iba al equipo de sus amores, el Olympique de Marsella, el más grande de Francia, el club al que de chiquito veía y admiraba. 16 millones de euros pagaban por él y le asignaban la número 10 en la espalda. Y aún para mejorar la historia de amor, Didier Deschamps, su entrenador, uno de sus grandes ídolos. Portando la camiseta blanca y azul, un muy buen arranque.
Jugaba por primera vez Champions League y se despachaba con un hat-trick en fase de grupos. Ayudaba para que se clasificaran a los octavos de final, para ahí medirse al Manchester United. En Ligue 1 marcaba sus golecitos, pero no tanto como se esperaba. Era el número 10 del Marsella. La prensa lo empezaba a criticar, a decir que era un delantero muy predecible y que no estaba a la altura. Fue por esto que Deschamps lo bajaba de su nube, de ser el delantero estrella, el goleador, para ser banca y a veces ni siquiera convocado. Se midieron a los Red Devils por la orejona y en la ida ni a la banca. Para la vuelta en Old Trafford, titular, pero aquí nuevamente se topaba con algo de México y eso le vencía, el Chicharito. El mismo hombre que le anotó un gol en Sudáfrica a su selección, ahora le hacía un doblete a su Marsella para dejarlo fuera en octavos de final. Cerraba la temporada y la relación prácticamente rota con su entrenador. Solicitaba su cambio, se iría a la Premier League. Lo pretendía el Fulham o el Sunderland. Él lo único que buscaba era Inglaterra y la directiva no se lo concedió. En medio de un bache gigante en su carrera, solo fue titular en 6 partidos, solo en 6. Deschamps lo mandaba hasta la plantilla de reserva, a jugar con las fuerzas básicas, completamente borrado, pero los dirigentes no se deshacían de él. Se le criticaba de gordo, estaba fuera de forma, su propia afición se burlaba de él. Le decían Big Mac en referencia a las hamburguesas y le cantaban un Big Mac para Gignac. Poco a poco mejoraba en cuanto a anotaciones, así que en medio de goles combinados con críticas llegó un hombre loco, Marcelo Bielsa, el argentino. El loco, un entrenador muy particular. Él se acercó con André Pierre, le dijo que si bajaba de peso alcanzaría su prime, su mejor momento, se ganaría el cariño de la gente y anotaría más de 20 goles. Con Bielsa practicó su español, lo mejoraba y casi lo perfeccionaba. Practicaba fuera y dentro de la cancha, en el gimnasio. Bajaba de peso y la promesa del entrenador se cumplía. Más de 20 tantos marcados, incluso más que Zlatan Ibrahimovic. Hacía una magnífica dupla con Dimitri Payet o bien con Florian Thauvin. Fue tanta la mejoría que en esta temporada, la 2014-2015, volvía con la selección. Se ausentó desde Sudáfrica y ahora volvía a vestirse de blue. Dirigido por el hombre que prácticamente acabó con su carrera, Didier Deschamps, pues él tenía que tragarse su orgullo y convocar a André, porque el nivel lo tenía, y esta confianza la aprovechó, respondía con más goles y más asistencias. Alcanzaba la madurez en su juego, 29 años, un hombre visiblemente cambiado en su peso, ahora sin críticas, siendo figura en Liga y justo cuando encontraba tranquilidad, calma, llegaba el cambio, un cambio completamente inesperado, algo inusual. Verano del 2015, de Marsella a Monterrey, de ser jugador del Olympique a formar parte de los Tigres, un proyecto ambicioso el que le proponía la directiva universitaria, ser la bomba, la estrella del país, el que rompiera con el mercado. Sin conocer mucho de México, de sus clubes, de su fútbol, de sus tradiciones, de sus culturas, él, sin pensarlo 2 veces, se arriesgaba. Le daba un giro de 180 grados a su carrera para tomar una nueva aventura, Tigres. Se documentaba y entendía el lugar al que llegaba. En Monterrey la prensa se volvía loca. Se situaban a las afueras del aeropuerto para estar pendientes de su llegada y desde que tocó tierra se sabía que en él, en André, encontraríamos a alguien distinto, un hombre diferente. Estoy muy feliz para la gente, para mi familia, para yo también y para la ciudad de Monterrey, que es una ciudad muy linda, muy guapa, de la gente, de su afición, de libre y locos. Con una gorra de Tigres, con bufanda, con sombrero, mencionando a los libres y locos, la barra, la hinchada del equipo, mencionando también el primer objetivo, la Libertadores. Yo vengo para trabajar, para ganar y si puedo para ganar la Copa Libertadores y la Liga. El equipo estaba situado en las semifinales por esa Copa Continental. Lo presentaban a finales de junio y de inmediato se alistaba para debutar ante el Inter de Porto Alegre. Viajaba a Brasil, se estrenaba con la número 10 en la espalda, lo hacía como titular, pero sin suerte en cuanto al resultado. Perdían 2-1.
A los pocos días regresaba a Monterrey para estrenarse en su nueva casa, en su nuevo campo, en el Volcán, ante un recibimiento espectacular de la afición. Y él tenía que enamorarlos desde un inicio y así lo hacía. Ganando el balón por aire, con la cabeza remataba y al fondo. Su primer gol como Tigre, el que nivelaba la serie en estas semifinales. Terminaron ganando el partido esa noche, clasificándose a la gran final. Un cuadro que estaba haciendo historia, dirigidos por el mítico Tuca Ferretti, una leyenda. El francés en punta formando la dupla con Rafael Sobis. Por detrás de ellos, infinidad de opciones. Aquino, Damián Álvarez, Jürgen Damm y los pilares argentinos, Guido Pizarro y Nahuel Guzmán. Solo 3 clubes mexicanos habían llegado hasta la final de Libertadores: Cruz Azul, Chivas y ahora los Tigres. Ni Cementeros ni el Rebaño salieron campeones. Ahora, con la llegada de APG, buscarían cambiar la historia y vencer a River Plate. Desafortunadamente se quedaron con las manos vacías. 3-0 cayeron en Argentina y aunque empezaba con una tristeza su camino, el futuro en Liga MX era alentador. Su debut en el torneo local lo hacía ante las Chivas en casa, en su Volcán. Se quitó a Salcido con un caño y definió con una calma imperial. Golazo. Se convertía de inmediato en el nuevo ídolo de la afición universitaria. Las camisas con el 10 en la espalda y la magia de André recién empezaba. A las pocas semanas, un hat-trick a Jaguares. Su primer visita al Azteca contra el América, gol y victoria. Su primer clásico regio lo empezaban perdiendo. Funes Mori anotaba para los Rayados, lo empataban y de la mano de Gignac le daban la vuelta. Terminaba su primer torneo dentro de los máximos anotadores de la liga. Vendría la liguilla y gracias a él eran los rivales a vencer, los más temidos y al mismo tiempo los favoritos para campeones. Cuartos de final, Jaguares de Chiapas, y aquí entró el modo bestia de André. Si lo que habíamos visto en temporada regular fue bueno, en liguilla, excelso. En la ida, una tijera para demostrar que de cualquier forma marcaba. Y en la vuelta de visita, desde fuera del área la prendía y él solito clasificaba a los Tigres. Pasaban a las semifinales para medirse al Diablo, al Toluca. 2-0 global, una asistencia suya, así que se metían a la gran final del fútbol mexicano. Todo esto en su primer torneo. 3 estrellas las que tenía en el escudo su nuevo equipo. Buscaría aportar para abordar la cuarta. Su rival, los Pumas, los superlíderes. En su Volcán, como siempre, un ambiente espectacular. Buscarían llevarse ventaja, pero no la esperaban tan holgada. El hombre de las finales abrió la lata de penal. Aquino se despachó un golazo y Sobis cerró la noche gloriosa, la que los dejaba más que encaminados, con 1,5 pies por la gloria. 3-0 sacaban la ventaja. En la vuelta, en Ciudad Universitaria, algo cambió. La defensa más fuerte del país se volvió endeble. Al Patón le hicieron 1. Se resbaló para el segundo de Britos y a pesar de estar sufriendo, serían campeones. Hasta que llegaba el cabezazo de Torales al 87. Y de esta forma se les venía el mundo encima. Tuvieron una más, pero su héroe Nahuel los salvó y los llevó a los tiempos extras. La noche se pintaba de azul y oro y no azul y amarillo, de los colores de Pumas. Era su casa, su cancha, su torneo de superlíderes, pero tenía que aparecer él. El 10, el francés. André recibió dentro del área, se dio la media vuelta y de volea hacía un golazo, golazazazo. Cuando más débiles se sentían, cuando se aproximaba el cuarto de Pumas, ahí era cuando tenía que aparecer y así lo hizo. El problema fue que en la otra portería nuevamente convirtieron los de Memo Vázquez. Alcoba marcó al 119 a segundos del campeonato de Tigres, así que tendríamos penales. Gignac tenía en su pierna derecha el primer cobro y la mandaba a guardar. Y aquí Patón se vestía de héroe, de superhéroe. Evitaba la anotación de Fidel Martínez y también la de Javier Cortés. Todo quedaba en el piloto Jiménez. Convirtió para darle así su primera estrella al francés, en una final cardíaca, épica, en la que sigue siendo para mí la mejor final de los últimos tiempos. De 3-0 a 3-3, de 4-3 a 4-4, con penales, con sufrimiento, con altas y bajas, pero finalmente con el triunfo tigre. El beso de Nahuel, la consagración del Tuca como el jefe de los universitarios y en específico este trofeo de la Apertura 2015 recordado por ser el primero de la nueva era, la era Nahuel, Guido y claro, Gignac.
El nivelazo que desplegó a lo largo del torneo y sobre todo en la liguilla lo llevó a recibir convocatorias de nuevo con Francia, algo completamente inusual y aquí se tomaba como un logro. Un jugador de la Liga MX vistiendo una de las camisetas más importantes del fútbol. Pues no solo fue eso, no solo era jugar, era anotar. A los rusos y en específico a los alemanes. A Manuel Neuer le hizo un tanto de cabeza y para mantener enamorada aún más a su gente, en su festejo un guiño a su hinchada, la doble L, libres y locos, el nombre de la barra. André, más que un ídolo, una deidad. Tras ser campeones, su nivel aún mejoraba. Hat-trick a la fiera. Goles y golazos, como siempre al América también, a quien tú quieras. Se metían de nueva cuenta a la liguilla en busca de su bicampeonato, pero se les atravesaba el turco, los Rayados, sus acérrimos rivales y ellos desde cuartos de final los echaban. Quedaban con la espinita clavada ante ellos, buscarían venganza en un futuro. A pesar de eso, en el verano, el del 2016, vendrían torneos internacionales, Eurocopa. Y Didier Deschamps le daba toda la confianza. La confianza a un delantero del fútbol mexicano y no solo eso, le asignaba la 10 a sus 30 años, compartiendo convocatoria con Giroud, Martial, Coman, Griezmann, Pogba. Pues el número 10 de esa selección, André-Pierre Christian Gignac. Lógicamente no partiría como titular, pero tendría su buena dosis de minutos, un sustituto habitual. Ganando la France superaban los octavos, los cuartos, las semis, estaban en casa, eran los que mejor jugaban, los favoritos a campeones y llegaba así la gran final. El duelo ante Portugal, Cristiano Ronaldo. APG desde la banca veía el duelo que le podría dar su medalla internacional. El 0-0 a lo largo de todo el partido. Ingresó del cambio y tuvo una que casi convierte, que estrelló en el palo, que puso a toda Francia a soñar al igual que a todo México. Nuestro representante muy cerca de darle un trofeo a su país. Desafortunadamente en los tiempos extras Eder se inventó un gol imposible para Lloris. Y así se le acababa el mes de gloria. Terminaban como subcampeones, lo que pudo haber significado ese gol. A pesar del segundo lugar en nuestro país, su participación siempre tendrá un lugar especial, porque el número 10 de Francia jugaba en México, porque a donde iba hablaba de los Tigres y hasta en conferencias de prensa lo hacía saber. No puedo hablar español, soy mexicano, güey. Regresaba para su segunda temporada completa con la expectativa aún más alta, duplicada. Querían que fuera campeón, que fuera goleador, que fuera líder del torneo, todo. Era el 10 de Francia, pero algo estaba mal en lo personal. Esa derrota ante Portugal, ese tiro estrellado en el poste, no se lo sacaba de la cabeza. Sin olvidar la final de la Eurocopa, ya estaba jugando y empezaba una crisis grande, gigante. Empezaban fallas inexplicables, penales atajados, clásicos regios desperdiciados, septiembre entero sin gol, octubre entero sin gol. Un giro de 180 grados en su nivel, de ser el infalible a ser el que no metía ni una. Lo llevaban con psicólogos, nada. Lo querían llevar hasta con una bruja, intentaban de todo, pero Gignac ya no existía, hasta que apareció John Milton, un hipnotista. A través de la respiración te duerme y encontrando una respiración profunda, logras conciliar la paz interior por unos segundos. Y dicen que es como un reiniciar en tu sistema. Pues ahí llevaron al francés en medio de la desesperación y es que la liguilla ya había arrancado. Él seguía sin marcar, 3 meses enteros sin anotar, 3. Le hicieron este proceso de hipnosis y al duelo siguiente contra Pumas, cuartos de final de vuelta, lo teníamos de vuelta. Hizo 1, 2 y hasta 3. Hat-trick. Se clasificaban para las semifinales en contra de León y a ellos les marcó gol en su campo y en el Volcán. Y a la hora de festejar recordaba a Milton, la hipnosis. Dormía a sus compañeros, dormía a los aficionados. La Milton señal. Gignac estaba de vuelta. Así que en medio del renacer, del despertar del número 10, de regreso en una gran final, solo un año más tarde, haciendo hat-trick en los cuartos, gol en las semis de ida y la vuelta, a 2 partidos más del campeonato, su segundo. El rival, el más grande, el América. Ahora tendrían la fortuna de cerrar el torneo en casa, en el Volcán, pero existían 2 grandes adversidades. Uno era el año del centenario para el América.
Festejaban su aniversario número 100, así que era su año. Y 2, esta final se jugaría hasta Navidad. Tuvieron que descansar casi 20 días de inactividad porque el AME se fue al Mundial de Clubes. Así que los Tigres partían con gran desventaja. No obstante, contaban con 2 héroes, un Patón y un Bómboro. En el Azteca, en la ida, Nahuel desconcentró a Oribe para que se perdiera su penal. Y con una carrera en solitario casi desde el medio campo, Gignac se inventó su gol. El que los ponía con la ventaja, el hombre de las finales, nuevamente aparecía. Al cierre, Bruno Valdés igualó el partido y se irían a San Nicolás con el 1-1. 25 de diciembre, la final de Navidad, la final navideña. La prensa regia provocando el milagro, el segundo título en la era Gignac. Se la pelan a Guiñac, por eso y muchas cosas más. Vuélvete, Tigre, esta Navidad. En medio del frío del clima, pero del calor en el volcán, se vivió una final dura, compleja, apretada, en la que ni Sosa, Aquino, Damo, Gignac podían romper el 0, el empate. Se tuvieron que ir hasta los tiempos extras y en medio de la tensión, la tragedia. Gol de Edson Álvarez y se les venía el mundo encima. La magia de la Navidad desaparecía. Empezaban a perder la cabeza, expulsiones, peleas, empujones. El partido se descomponía. Los minutos se agotaban y cuando la esperanza agonizaba, llegaba el centro pasado de Dam y la cabeza milagrosa de Dueñas. Cruzaba todo el arco de Moy Muñoz para mandar esto a los penales. El gol más gritado en décadas en Monterrey, al 119. Cuando ya estaba todo perdido, revivían los Tigres. Y al igual que en el diciembre pasado con los Pumas, a definir el campeonato desde la tanda de penales. Obviamente Andrés sería el primero en cobrar y claro, el primero en acertar. Y luego, para no variar, el héroe bajo los 3 postes, el rey de las desconcentraciones, de las provocaciones, Nahuel hacía lo suyo. Atajaba a William, al Chino Romero y mientras tanto, Juninho y el Conde Pizarro convertían. La Navidad se pintaba amarillo y azul, se pintaba tigre. Los americanistas poco a poco se olvidaban de su campeonato de centenario. El milagro de Dueñas y del 25 de diciembre se estaba consumando. Uno más le pedían a Nahuel, detuvo el penal de Güemes y con esto la segunda estrella que conseguían, la quinta para el club, la del milagro, la que nadie creía, en la que sufrió él bastante, en la que se tuvo que comer críticas, en el torneo que se tuvo que reponer de una adversidad grande, en el que pasó por un proceso de hipnosis, que lo intentó de todo para estar acá y traerle esto a su gente. Cuando llegan las bombas esperas goles, compromiso, a lo mejor un título, pero esto ya no era normal. Rozaba lo increíble, lo surrealista. 3 torneos, 2 títulos, campeón de goleo, anotaciones en las 2 finales, todo era magia. A partir de aquí volaba, cada día hacía goles más complejos, cada día hacía más goles, nuevos festejos y el cántico de su público. Cada que anotaba en el volcán, el grito y el cántico hacia él. Llegaba una nueva liguilla en la que estaba de más dudar en su aparición estelar. Para los cuartos de final, los Rayados. La venganza que tenían pendiente de un año atrás. Funes Mori, el ídolo de la pandilla. La supuesta competencia de André, pero nada que ver. El francés doblete en la ida, doblete en el volcán y doblete también en el gigante de acero. Así que Rayados a su casa. Adiós. Pasaron de los Xolos en las semifinales y el sueño del bicampeonato intacto. Situados en una nueva final, su tercera. Chivas, el cuadro de Matías Almeida que venía encaminado en busca de la 12. Ellos volaban, con puro mexicano volaban. Les hicieron rápidamente 2 tantos en el volcán. Se veían imparables, nadie los paraba, solo uno podía. El hombre de las finales, pues él, al agonizar el encuentro, descontaba. Al 85 le devolvía la esperanza a la gente y solo tardó 3 minutos más para igualar esto. Del 2-0 abajo al 2-2, en cuestión de pocas jugadas, en cuestión de Gignac.
Solo él, nadie más, el hombre de las finales. Así que irían a Guadalajara en busca del B. Ahí, con un ambiente espectacular pintado de rojo y blanco, nuevamente la defensa del Chaca, Ayala o Juninho sufrió 2 tantos. Reaccionaron vía Chuco Sosa y a él mismo le cometieron un penal. Una patada criminal de Jair Pereira que el señor Santander nunca señaló. Una falta dentro del área que hubiese cambiado por completo la historia de esta final. El hubiera no existe, así que en este verano del 2017, André, el Tuca, Nahuel y compañía sufrían su segunda derrota en finales. River en la Libertadores, Chivas en el Estadio Akron. Quedarían pendientes en busca de su revancha también ante el rebaño. 2 finales seguidas e iban a por más. Este cuadro volaba de su mano y de la de su nueva dupla también, un chileno, Edu Vargas. Un nuevo contención estrella, Rafael Carioca y los demás, todos adaptados a lo que el Tuca pedía. Saliendo de la banca, Ener Valencia hacía goles. Sosa también, o hasta en defensa el Pacho Mesa. Un cuadro completo, casi perfecto. Torneazo el que se mandaron, 32 puntos casi insuperables. Solo unos los pasaban. ¿Quién? Su rival de ciudad, el rival de enfrente, los Rayados. El Turco, Avilés, Funes Mori, Dorlan Pavón, el Pato Sánchez o Nico Sánchez. Solo ellos, conocidos como la aplanadora, a todos aplastaban. Llegaba a la liguilla y nuevamente de su mano. Con sus goles pasaban de la fiera en los cuartos. En las semifinales del América, así que llegamos al tercer torneo de forma consecutiva en la final. 3 finales seguidas. El rival, quien más querían, Rayados, el Monterrey. Tendríamos final regia. Las 2 nóminas más altas del país, los 2 equipos que más invierten, los 2 equipos más fuertes, el líder contra el sublíder, el delantero francés contra el mellizo argentino, los siempre temidos Tigres en contra de la aplanadora. La ciudad regiomontana paralizada, se pausaba por completo, se dividía o Tigre o Rayado. Y dentro de la cancha, en el Volcán, la ida, el primer tanto lo hacía la aplanadora. Nico Sánchez de cabeza. Al poco tiempo, penal para los felinos. Andrés cedía el cobro, se lo entregaba a Ener Valencia y él lo convertía a lo Panenka. Sobrado, golazo, soberbia ejecución. Empatada la final regia en la ida. Todo quedaba para el gigante de acero, para la casa de la pandilla. Desde que APG llegó a México se habían topado en 2 liguillas. La primera se la llevaron los Rayados, la segunda él los aplastó. 1-1 el balance, 1-1 el resultado en la ida. Iniciaba el duelo más importante en su paso. Un duelo que iba más allá del campo. Era el orgullo en juego, la dignidad, la crítica o la burla entera de la ciudad. Él, como buen mexicano, porque de lo francés parecía ya no ser, lo sabía y mejor que nadie. Pelearía para dar la vuelta en campo contrario, aunque la situación se ponía más que compleja. Funes Mori la bajaba de pecho y sin pensarla 2 veces, Dorlan la mandaba al fondo del arco de Patón. 2-1 abajo y en campo ajeno. Pero si hay un club especialista en remontadas, un club especialista en finales y sobre todo en diciembres, ese es el cuadro del Tuca. Edu Vargas desde fuera del área empataba el partido y solo 3 minutos después el Pacho Mesa de cabeza le daba la vuelta a la final regia. De verse las negras a tener una vez más la ventaja. Cuestión de conservarla, de mantener el resultado para dar la vuelta, para levantar otro trofeo, para vencer a la aplanadora. Cercanos al final, el drama estaba asegurado. Siempre fue así. Con los Pumas, los goles en los tiempos extras. Con América, el cabezazo de Dueñas al 119. Contra Chivas, el penal no marcado. ¿Acá qué? Acá, penal. Penal para la raya, pasando el 80. Nahuel, especialista en esas ejecuciones, pero era el momento. Era el gigante de acero, era Avilés. Era la hora para Monterrey, era su torneo, los superlíderes. Avilés contra Nahuel y la mandó a Tamaulipas. Se salvaban los Tigres, se acababa el tiempo y se acabaría la discusión. Superarían en títulos a la pandilla. Ellos tenían 5 campeonatos en su historia, presumían ser los grandes del norte. Los Tigres entraron esta década con solo 2 títulos. Llegó el Tuca y les daba la tercera de la mano de Lucas Lobos. Luego aterrizaron en San Nicolás, Nahuel, Guido y André. Llegó la cuarta en CU, la quinta en Navidad
y la que le daba la diferencia acá, en el Gigante de Acero. Se terminaba el partido en Monterrey, el clásico regio era Tigre, Tigre. Daban la vuelta en campo ajeno y no en cualquiera, en el de sus acérrimos rivales. Se acababa la discusión, la sexta estrella. Diciembre 2015, campeones. Diciembre 2016, campeones. Diciembre 2017, también campeones. 3 navidades seguidas siendo los reyes. Gignac junto a toda su gente vencían a la aplanadora y la historia de novela, de romance, de éxito continuaba. Llegaba el 2018 y parecía que entrábamos en una repetición de lo vivido anteriormente. Sus goles, sus golazos, desde donde quieras y de la forma que tú gustes. Escalaba posiciones en cuanto al goleo histórico de la institución. Cada día se le acercaba más al jefe Boy, al eterno número 8, a la máxima leyenda con quien no llevaba una buena relación. Y aunque Tomás fuera el respetado, el ídolo de los 80s, el francés ya no se comparaba. Era 3 veces campeón. Cuestión de tiempo para superarlo, y es que en el 2018 se coronó nuevamente como el goleador del torneo. Tranquilamente le hizo 4 goles al Puebla, un póker para llevarse otra distinción individual. En cada juego de Tigres o en cada partido en el que el francés esté dentro del campo, tú puedes jugarte unos pesitos que yo te estoy regalando en caliente.mx. Solamente con registrarte recibirás 1000 lanas gratis para que lo juegues con Tigres, con Gignac o con quien tú quieras. Aprovéchalos. Aquí abajo te dejo el link. El problema fue que en este año la deuda pendiente que tenía el club de mucho tiempo atrás se duplicaba y se tornaba en crítica: los títulos internacionales. Monterrey fue campeón varias veces con Vucetich de Conca. El Tuca estuvo cerca de conseguir una más importante, la Libertadores. No se logró, pero ahora el ganar la CONCACAF se convertía en una obligación. Ir al Mundial de Clubes, representar la Liga MX a nivel continental. Tuvieron una final en el 2016 ante el América, la perdieron. En el 2017 de nueva cuenta situados en la gran final, ahora contra Pachuca, nueva derrota. Una nueva oportunidad, 2019, otra final, el rival Monterrey. Otra vez, otro duelo regio por un campeonato. Perdieron en casa la ida con gol de Nico Sánchez. En la vuelta el defensor goleador les repetía la dosis. Y aunque era el Gigante de Acero, el estadio que tanto le cuesta a los Rayados, que tantas tragedias han vivido, en esta no. APG los acercó y bastante. Uno de sus mejores tantos, una tijera, pero sus remates eran desviados por Trapito Barovero. Y con ese 2-1 en contra, caían. Su tercer final de CONCACAF perdida, y esta era el colmo. Por el rival, por la situación, porque cobraban su revancha de diciembre del 2017, porque se confirmaban como los más internacionales del norte, porque Monterrey iría ese año al Mundial de Clubes y los Tigres no. Aún así, el sabor de boca amargo se lo quitaban rápidamente, y es que venía de inmediato una nueva liguilla, la del Clausura 2019, en donde, para no cambiarle mucho, vendría otro duelo regio, ahora en semifinales. Los Tigres se impusieron de nueva cuenta a los de Diego Alonso. Se metían a su 5ª final de liga en este periodo, ahora en contra de León. Los líderes, los que venían acarreando un nivel de ensueño con Nacho Ambriz. Y como parece ser esto tendencia, a ellos les favorece el cerrar fuera de casa, el dar la vuelta en campo contrario. A la Fiera le ganaron en la ida, con un tanto obviamente del de siempre, del número 10. Y aunque en León se vivió una final aburridísima y extremadamente defensiva, no recibieron gol. Anularon el ataque verdiblanco, así que llegaba la 7ª en su historia, la 4ª para APG. Parecía que esto ya no se celebraba de la misma forma, que estaban acostumbrados a esto, a la grandeza, un auténtico equipo de época, con jugadores leyenda, con extranjeros que entrarían en la conversación por ser los mejores de todos los tiempos. Superó a Tomás Boy como máximo anotador de la U de Nuevo León. Su gente se lo reconocía. Él seguía conectado día a día con su afición. Se le veía en las calles de Monterrey interactuando con sus tigres, sus hijos mexicanos. Él, un mexicano más, compañero, amigo, referente, ídolo. Gignac parecía serlo todo. Te queremos, Gignac, eres grande. Gracias por darnos Muchas gracias por todo. Gracias. Bye. Gracias por darnos tan bonitos momentos, Gignac. Gracias.
Cayó la pandemia y con los estadios vacíos mantenía su racha anotadora. Arriba de 100 tantos en menos de 5 años. Tenían una nueva oportunidad de ganar internacionalmente. Estuvieron cerca de fracasar y quedar fuera a manos de la Alianza del Salvador, pero Nahuel los salvó. Y en esta no con penales, con un gol suyo. Se concentraron en Orlando para formar una mini burbuja en la que el COVID no pegara ni afectara. Y ahí vivirían el resto de la Conca Champions. Cuartos de final con el New York City, gol de André, goleada Tigre, a semifinales. Olimpia de Honduras, 2 goles de André, goleada Tigre, a la gran final. Su cuarta oportunidad. La cuarta tendría que ser la vencida y así fue. Finalmente salieron campeones de la Confederación. Tuvieron que remontar el encuentro y claro, el gol del título suyo, del francés. Después de tanto sufrimiento y en medio de estadios vacíos, completaban la asignatura pendiente. Lo único que les faltaba. Representaron a nuestra nación a nivel continental y lo hicieron mejor que nadie, que ningún otro. Solo ellos han llegado hasta la final, nadie más. Pasaron del Ulsan Hyundai, del Palmeiras y se metieron hasta el último duelo con los ganadores de la Champions, el Bayern Múnich. Les hicieron partido, defensivamente impecable. Solo un gol les pudieron marcar los bávaros y un tanto que debió ser anulado. Cayeron, pero con la frente en alto. El primer club mexicano en finalizar con el segundo lugar en un mundial de clubes. Y él, claro, tendría que llevarse sus distinciones individuales. Fue nada más y nada menos que el goleador del torneo, la Bota de Oro, y aparte el Balón de Plata, el segundo mejor jugador de todo ese mundialito. A nivel global se hablaba del delantero francés que la rompía en México. En su país de origen se popularizaba el nombre de Tigres, tanto así que para los Juegos Olímpicos de Tokio, él fue como uno de los refuerzos de la escuadra. No les fue nada bien, cayeron desde fase de grupos, pero nuevamente tuvo sus destacadísimas actuaciones. Capitán del equipo, le anotó a México y un hat-trick a Sudáfrica. Estamos ya en el 2021. El Tuca Ferretti finalmente salía del club después de 11 años, de 5 títulos, de formar un equipo de época, de dejar escuela porque seguirían sus pupilos, sus grandes alumnos. Se marchaba el maestro, el que ingenió todo. Cambios también en la directiva y llegaba el Piojo Herrera. Con él existieron diferencias grandes. Nunca superaron las semifinales, nunca pudieron salir campeones. Parecía que el grupo estaba dividido entre los experimentados y los nuevos, entre los de toda la vida y el Piojo Herrera. Se marchó el entrenador diciendo que esta plantilla ya estaba llena de viejos y que así no se podría trabajar. Al salir Miguel, llegó el bicampeón Diego Coca. Duró poco ya que tocó su puerta a la selección y se dejó seducir por México. Tomó el cargo el Chima Ruiz y la cosa se veía más que negativa. El Piojo tenía razón, ya estaban viejos, acabados, sin el Tuca no era nada. Y de pronto, en medio de la nada, de la niebla, de la oscuridad, aparecía Robert Dante Siboldi. Con él inesperadamente regresaron, resurgieron, apenitas se clasificaron para el repechaje y empezaba el camino a por la octava. Una liguilla en la que partían sin esperanza y el destino les puso en el camino al diablo en los cuartos de final. André contribuyó para sacar un buen resultado, pero esa fase final es todita de Córdoba. Sebastián se comió al Gignac del 2015 o del 2016, de sus mejores épocas. Goles tras goles, no paraba. Semifinales y para no variar, Monterrey. Y para tampoco variar, ellos como líderes. Cerrarían de nuevo en el Gigante de Acero. Un gol agónico de Córdoba apagaba el vuelo de la pandilla, así que de vuelta en una gran final. Tras 4 largos años de ausencia, desde el 2019 que no se ponían a 2 pasos del campeonato. Estamos ya en 2023, después de que en ese mismo torneo hayan dirigido Coca, Chima y ahora Siboldi. Los viejos que tanto criticaba el Piojo, cercanos a un nuevo trofeo. Gignac con 37 años, Nahuel con 37, Pizarro, Aquino, Carioca, los viejos estaban de regreso. Y para coronar aún mejor el sabor de esta final y de este torneo, su rival, las Chivas. Ese equipo al que le guardaban rencor desde el robo en el 2017. En Campo del Rebaño, en el Akron, pues ahí cerrarían su participación. Y como ya sabemos todos, no hay mejor lugar para los tigres que coronarse fuera de casa. 0-0 en el Volcán, quedaba todo para el viaje a Jalisco, a la Perla Tapatía.
Las Chivas estaban en un momento de aura, de gloria. Tenían su cancioncita, su empujón anímico por la motivación de Paunovic, la gente conectada, la 12+1 a la vuelta de la esquina y dentro del campo se veía reflejada. Gol del Piojo Alvarado y gol del Pocho Guzmán. Una sacudida tremenda. En un abrir y cerrar de ojos ya tenía la situación completamente en su contra, con 2 goles abajo. Así se fueron al medio tiempo y el rebaño ya se juraba, se aseguraba campeón. Pero a los viejos lobos de mar nunca los puedes dar por muertos. A los maestros de las remontadas y de las finales, no. Regresaron del descanso cambiados, acechando a la presa. Un penal que provocó el Pollo Briseño llevó al francés a los 11 pasos. Como siempre, no desperdiciaría la oportunidad. Acortaba la distancia y tenía que aparecer el hombre de esta liguilla, Córdoba. De cabeza igualó la final y al igual que al inicio, en un abrir y cerrar de ojos todo cambiaba. En un abrir y cerrar de ojos estaban de vuelta. En un abrir y cerrar de ojos se le escapaba la final a las Chivas. Tiempos extras y saben perfectamente qué pasa cuando los de la U de Nuevo León tocan la prórroga. Pumas 2015, América 2016, ahora Chivas 2023. Un cabezazo desviado de Guido que terminaba por darles la octava, por cerrar la remontada, una épica remontada. De 2-0 a 3-2. Remontada en la final y remontada al torneo. Remontada a las críticas. Cerrar la boca a los que decían que los de antaño solo dividían al grupo. Se unían y se mezclaban los grandes con los jóvenes. Los Gignac con Lainez. Los Nahuel con Córdoba. Los Pizarro con Chuy Garza. Cobraban su venganza del 2017 en ese mismo estadio. Y ahora la mano señalaba 5 campeonatos para el francés. Los viejos de vuelta, campeones. Esta mezcla de jóvenes y de viejitos. Como locos no creo que somos viejos, la verdad. Así lo publicaba André en sus redes, con la manita. Él solito los mismos campeonatos que su rival de ciudad. Incluso más que muchos equipos históricos, a sus 37 años. Y aunque esa es una edad en la que ya están retirados todos, él ha seguido, nunca dejando su ilusión, su pasión, su equipo, el francés más mexicano de todos. Monterrey es su casa. Y a pesar de que la edad le ha costado, que las lesiones lo han ido poco a poco apartando cuando puede estar, lo hace de la mejor forma posible, haciendo sus goles de rematador letal de siempre, sus penales y algunos de los que son mis goles favoritos en toda su carrera, sus tiros libres desde muy larga distancia, una volea espectacular ante Pumas tras un trazo largo de Córdoba o claro, la medio tijera, medio chilena de espaldas. Son ya más de 200 goles los que ha conseguido marcar con los Tigres, más de 10 años, aún le queda contrato, está cercano a cumplir los 40. Hoy su entrenador es su compañero. Han dejado escuela. Hoy funge no solo como jugador, sino como gestor de grupo, del vestidor. Es el referente, la figura. Es el número 10, el maestro, el que instruye a los nuevos. Es el ejemplo más claro del que un jugador comprometido, con talento, puede llevar a un equipo a cambiar su historia para siempre. Y es que si de Tigres hablamos, siempre tendrá que salir a la conversación él. Si de grandes goleadores a nivel Liga MX hablamos, también. De los mejores extranjeros, también. De los más ganadores, también. De los mejores jugadores que han tocado este país o este fútbol, por supuesto que también. André ha sido la bomba que cambió el juego, que provocó e incitó a todos los otros clubes a buscar sus propios Gignacs. Algunos los han conseguido, otros siguen buscándolos. Sé que nadie es o será como el Bómboro. Nadie provocará un shock en una ciudad tan grande como él. Pero su legado, se los aseguro, va mucho más allá de Monterrey o del Volcán. En todo el país se le respeta, se le quiere, se le admira por su carisma, por ser un delantero europeo que se comporta como mexicano, porque es un futbolista que gracias a su nivel provoca que todos los demás suban el propio, porque ha puesto el nombre de la Liga MX en lo más alto, porque ha tenido sus baches y sus glorias, porque ha ganado y perdido finales, porque nunca ha abandonado el barco, porque si seguirá siendo al menos por mucho rato
el mejor delantero y en sí, el mejor jugador que he visto en la Liga MX. Un placer repasar y realizar esta crónica. Si te gustó este video, me ayudarías muchísimo con tu suscripción y un comentario. Esta fue la vida, la carrera entera del Bómboro, de APG, del Francés, de Big Mac, de Gignac, de André, del hijo del bombero, del nacido en Martix, de André Pierre Christian Gignac.